grabar. Compartimos pantalla y empezamos con el tema de funciones. Antes de empezar con el ejercicio número 1, espera un segundo. Antes de empezar con el ejercicio número 1, vamos a explicar las reglas sagradas del cálculo. ¿Vimos en esta comisión las reglas sagradas del cálculo? No, todavía no, profe, creo. Muy bien. Sagradas del cálculo. Esto nos va a servir para analizar el dominio de cualquier función. El dominio corresponde al valor que puede tomar la función con respecto a la variable x. Por ejemplo, que tengan la siguiente función. Vamos a graficar una función cualquiera. Vamos a poner el eje X y el eje Y. Vamos a decir que acá es 2 menos 2. Vamos a dar valores. 2, 4, menos 2 y 4. Acá sería 5. Menos 4, menos 6, 4, 6 y 8. Podemos tener la siguiente función. Estamos por analizar gráficamente el dominio. Y de acá vamos a poner un punto lleno y vamos a llegar hasta aquí y vamos a poner un punto vacío. Tenemos esa función. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Tenemos que sacar gráficamente el dominio de esta función. Esta función es f. Son los valores que puede tomar la variable x, la función con respecto a la variable x. Acá tenemos función. Tenemos función. Venimos del menos infinito. ¿Tenemos función? No, no funciona. No. ¿Dónde arranca la función? No sé. Es menos 6. Muy bien. Entonces tenemos función en menos 6. ¿Y hasta dónde llega? Hasta menos 2. Hasta 0. Hasta 0. Que con respecto a la variable x. Ah, es verdad. Luego arranca la función en 2. Y llega hasta 8. Hasta 8. Ese sería el dominio de una función. Son los valores que toma la función con respecto a la variable x. Entonces el dominio sería de menos 6, lo toma a menos 6 y llega hasta 0. Pero 0 tenemos un punto vacío, no lo toma. Unido, ¿de dónde hasta dónde? De 2 abierto hasta 8 tomado. Ese sería el dominio de una función.
El dominio de una función son los valores que puede tomar la función con respecto a la variable x. Profe, ¿esa es solo la función no sigue hasta los infinitos? O No, sea, Escucha bien. no llega hasta el infinito porque acá termina, ok, ok. llega hasta 8. Claro, claro. Si Y fuera también que la, pregunta fuera que la sobre el función tema de hace la algo existencia. así y no tiene ningún punto lleno, significa que se va hacia el infinito. ¿Está bien? Claro, claro. Sí. Pero cuando ya le ponemos un punto lleno o un punto vacío, hasta ahí llega la función. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, le hice un ejemplo cualquiera para que vean cuál sería el dominio de una función. Entonces vamos a ver las reglas sagradas del cálculo. 3. Si ustedes manejan bien las reglas sagradas del cálculo, van a poder analizar el dominio de cualquier función. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a desactivar a Ignacio Rocconi porque está con mucho ruido. Bueno, vamos a tener una función. Vamos a suponer que tenemos una función del tipo irracional. Irracional es cuando no aparecen las raíces. Vamos a tener una función del tipo irracional. Adentro vamos a tener cualquier cosa. Puede ser una fracción, puede ser un polinomio, un logaritmo, lo que sea. Pero acá la función principal es la raíz. Es una función irracional. Acá, si el índice es par, el índice la raíz, entonces lo que tenemos acá adentro, para que tenga soluciones no reales, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser positivo. Lo que está adentro, sea lo que sea, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el dominio, siempre cuando ustedes trabajen con el dominio son números reales. Todo esto serían números reales con respecto al eje X. Y el eje Y también son números reales. No estamos trabajando con números imaginarios. Entonces nosotros, para conocer el dominio, tenemos que buscar la solución real. Bueno, este sería, en el caso, si tenemos una función de tipo irracional. Si el índice es par, el índice de la raíz es par, lo que está acá adentro tiene que ser mayor o igual que 0, para que tenga solución en los reales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me da? 2, Raíz cuadrada de 0, 0. raíz cuadrada de menos 4, Ya sería un número imaginario, ¿verdad? da un número imaginario. Me voy a explicar rápido. Raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. I es un número imaginario, sería el operador imaginario. Y raíz cuadrada de menos 4 sería 4 por menos 1. Lo separamos por propiedad de la radicación con respecto al producto. Me queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Pero como le dije, ¿cuánto vale esto? Y Vale i. Entonces, el número imaginario, raíz cuadrada de menos 4 sería 2i. Y no sería solución del dominio porque el dominio tiene que ser los números reales. Es por eso que cuando tienen el índice par, lo que está acá adentro tiene que ser mayor o igual que 0, porque si es menor, tiene solución solamente en los números imaginarios. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, si quieren le ponemos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplito para que quede claro, para analizar el dominio. Tenemos raíz cuadrada de x más 3.
Me piden dominio. Como el índice es par, acá el índice es cuadrado, es par, entonces, para determinar analíticamente el dominio, ¿qué decimos? ¿Cómo tiene que ser lo que está acá adentro? Mayor o igual a 0. X más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Es por eso que ustedes tienen que manejar bien el tema de inecuaciones. En este caso se me formó una inecuación de tipo lineal. Es sencilla. Debemos despejar la variable x. Me queda que x es mayor o igual que 3. menos 3. Y a esto lo vamos a representar en la recta real, que sería el eje X en el sistema de ejes coordenados. ¿Cómo es X con menos 3? Mayor o igual. O sea, lo Sería, toma por el sería de igual. menos 3 a infinito, ¿que no? Menos 3 al... Muy bien, al infinito. Lo toma por el igual y mayor se va hacia el infinito. Esa solución de la inecuación sería mi dominio de la función irracional. Vamos a poner de menos 3 al infinito. Infinito. Miren, vamos a ir a GeoGebra. Vamos a poner esperen, si carga, vamos a poner y es igual raíz cuadrada de x más 3. Esa es la función, ¿lo ven? Entonces, gráficamente, la función, ¿dónde arranca? En menos 3 Con respecto a la variable x y se va hacia dónde? hacia infinito. Hacia el infinito. Ese sería mi dominio. Sí. Bueno, eso sería cuando tienen el primer caso de la regla sagrada del cálculo. Ahora vamos con la segunda. La segunda va a ser cuando tienen una función del tipo logarítmica. Tienen un logaritmo, no importa la base puede ser cualquiera. Ponemos A. Y tenemos un argumento. Vamos a suponer que es un polinomio, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser una fracción, puede ser lo que ustedes imaginen. Bueno, para que esto tenga solución en los reales, el argumento, ¿cómo tiene que ser? Del logaritmo. Positivo. Muy bien, positivo solamente. P de X mayor que 0. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Profe, ¿Sí? ya no sería mayor o igual, ¿verdad? Sería solamente No, ya igual. no es igual. Porque si ustedes ponen igual, por ejemplo, logaritmo de cualquier base de 0, le va a dar error en la calculadora. No tiene solución. Eso le da menos infinito como resultado. Cuando veamos más adelante el tema de límites. ¿Está bien? Bien, gracias. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, tenemos h de x es igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4. Es una función de tipo logarítmica, que es lo mismo que ustedes la pongan de esta manera, miren. El logaritmo de base e, porque es la base natural, de x cuadrado menos 4. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Este Sí, es profe. el logaritmo neperiano, que es lo mismo que lo pongan de esta manera. Pero, como es una función de tipo logarítmica, y de acuerdo a la segunda regla
de la regla sagrada de cálculo me dice que lo que está dentro, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Acá nos van a poner dominio de f. ¿Cómo se llama la función? Se llama h. Entonces, dominio de h. No le cambien los nombres a la función. Por lo tanto, lo que está dentro, ¿cómo tiene que ser? El argumento Mayor que 0. sería ese, tiene que ser mayor que 0. Y me Bien, queda sí. una inecuación del tipo cuadrática. ¿Cómo lo resolvemos? Podemos resolverlo por diferencia de cuadrados. Pues con falta O de término lineal podemos despejar. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. ¿En qué se convierte primero? en el módulo de x. Valor absoluto de x mayor que Más menos 2. 2. ¿Qué pasaba cuando tenemos el valor absoluto mayor que el número? ¿Qué hacemos con los resultados? ¿Genera M la intersección ahí? Unión. No están unión. estudiando. Unión. Cuando es menor o menor o igual al número, es una intersección. ¿Está bien? Esas son las propiedades que ya les expliqué. Sacamos la barra de valor absoluto, hacia la derecha es mayor que 2 y hacia la izquierda es menor que este 2. valor Menos Menos 2. opuesto sería menos 2. Muy bien. Vamos a representar eso en la recta real y vamos a hacer la unión. Representamos en la recta real, menos infinito, infinito recta real x, menos 2 y 2. ¿Cómo es x con 2? X es mayor a 2. Sería de 2 a infinito. 2 al infinito. Muy bien. Y menos X menor a X. Sería de X menos 2. es menor que menos 2. De menos 2 a menos infinito. Muy bien. Y la unión sería el dominio de la función. ¿Está bien? Sí. Puede ser que sea menos 2,2. ¿Cómo menos 2,2? No me equivoco entonces. El dominio de la función h sería menos infinito hasta menos 2 sin tomar, unido de 2 sin tomar hacia el infinito. Ah, sí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedo volver hacia el gráfico? No, o sea, abajo. ¿Qué pasaría si ese menos 2, o sea, en un ejemplo hipotético, caso hipotético, no en este en particular, ese sería desde menos 2 hacia el infinito positivo? ¿Cómo se tomaría ese circulito vacío ahí en el 2? ¿O cómo se Si lo fuera una representaría? unión, Sí, vos me decís esto, mira, de menos infinito hasta el infinito. claro, La unión de esto con esto que está acá abajo. sí, Y bueno, el resultado sería de menos 2, no lo toma, hasta el infinito. claro, pero 2 estaría tomado, Y claro, porque ahí acá lo lo estoy toma abajo. incluyendo. Acá lo está tomando Claro, abajo. claro, claro, Si lo toma uno en la unión, ya está. Es solución. Si fuera una intersección, ya no lo toma. claro. Perfecto, profe. Bueno, vamos a la última regla sagrada de cálculo. Si ustedes saben esto, pueden analizar cualquier función. 1, 2, y vamos con la última. La tercera es cuando tenemos una función del tipo algebraica racional fraccionaria. Es cuando tenemos un cociente entre dos polinomios. O también puede ser que no sean polinomios, pueden tener raíces. Pero si me aparece una variable x en el denominador, ya es una fraccionaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, Bueno, disculpe, ¿podría volver a explicar? la tercera regla sagrada sería cuando tiene una función del tipo fraccionaria. Y si en el denominador me aparece la variable x, estamos hablando de una función del tipo fraccionaria.
En este caso estamos considerando que es un cociente entre dos polinomios, pero pueden haber raíces, arriba o abajo en el denominador. Entonces, cuando tienen una fracción, ¿qué se dice? ¿Qué pasa con el denominador? ¿Cómo tiene que ser? Para que tenga solución. Para que tenga solución en los reales, tiene que ser distinto de 0. Muy bien, eso sería la formulita. Entonces vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a poner g de x es igual. ¿Está bien? Tenemos esa función g de x y queremos analizar el dominio de g. ¿Cómo vamos a analizar? ¿Cómo tiene que ser el denominador? X cubo menos x distinto de 0. Sí. Sacamos factor común x. Esto será una ecuación de tipo cúbica. Por lo tanto, tenemos que encontrar 3 raíces. Factor común, x cubo dividido en x cuadrado, y menos x dividido en x, menos 1, distinto de 0. Pero, acá tenemos una diferencia de cuadrados, que es lo mismo que pongan x más 1 por x menos 1. Y este producto de 3 factores tiene que ser distinto de 0. Entonces, tenemos el producto de 3 factores. ¿Lo ven? Sí. Este factor tiene que ser distinto de 0, porque si vale 0, 0 por todo esto me da 0. Este factor tiene que ser distinto de 0, porque si esto vale 0, se me anula estos dos factores en el producto. Y por último, este factor también tiene que ser distinto de 0. ¿Qué me hace 0 el primer factor? 0. El 0. Entonces ese sería un valor que me hace 0 el denominador. Si ustedes lo reemplazan, 0 al cubo, 0, 0 menos 0, 0. Está bien. Ahora, ¿qué me hace 0 a este factor? Menos 1. X sub 2 es distinto de Menos 1. menos 1. Si ustedes reemplazan, menos 1 al cubo sería menos 1. Y menos por menos 1 sería más 1, menos 1 más 1, 0. Y ahora en este factor, ¿qué me hace 0? El 1. Ese le vamos a decir x sub 3. Por lo tanto, el dominio, ¿cuál sería? Todos los reales menos 0, menos 1 y 1. Muy bien, menos 1, 0 y el 1. Ese sería el dominio de la función. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Ustedes que Profe, van a ¿me una puede repetir la parte de recién en donde es que estaba dando diciendo que X1 tiene que ser diferente de cada cual? Me perdí un poco en la parte de eso. Bueno, acá lo que nosotros hacemos es resolver una ecuación. Es una ecuación del tipo cúbica. Y si es cúbica, tenemos que encontrar 3 raíces. Lo primero que hacemos es aplicar un caso de factoreo. Sacamos factor común, x. Y es lo que me quedaría lo que tenemos acá, ¿lo ven?
x cubo dividido en x me da x cuadrado. Menos x dividido en x me da menos 1. Luego, acá tenemos otro caso de factoreo. Esto sería una diferencia de cuadrados. ¿Qué sería la resolución que tenemos acá? X más 1 por x menos 1. Y tenemos el producto de 3 factores. Ninguno de esos factores puede valer 0. ¿Por qué? Porque si vale 0, por ejemplo, si este vale 0, 0 por lo que tenemos acá, se me cancela. ¿Está bien? Si esto vale 0, se me anulan los otros 2 factores cuando hacemos el producto. Y si el otro factor vale 0, se me anulan estos 2 factores, porque va a ser igual a 0. Pero, como es un denominador, tiene que ser distinto de 0. Es por eso que nosotros ponemos este factor distinto de 0, este factor distinto de 0 y este factor distinto de 0. Y de ahí vamos dando valores que me hacen 0 este factor. Por ejemplo, lo único que me hace 0 acá sería el 0. Es por eso que ponemos x distinto de 0. En el segundo factor tenemos x más 1 y eso es distinto de 0. Si ustedes resuelven, eso será una ecuación del tipo lineal. Vamos a despejar la variable x. Y me quedaría que x es distinto de, esto pasa como menos 1. ¿Lo ven? Entonces, menos 1 me hace 0 a este factor. Por lo tanto, tiene que ser distinto. ¿Lo ven? Y en este, lo único que me hace 0 sería el 1. Porque 1 menos 1, 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 sería 0. ¿Ahora entiende, compañero? Sí, profe, muchas gracias. Lo único que hacemos es encontrar los valores que me hacen 0 el denominador. Y esos valores los vamos a excluir del dominio. Los valores excluidos del dominio serían menos 1, 0 y 1. Si ustedes manejan estas 3 reglitas, que es la regla sagrada de cálculo, los 3 casos, van a poder analizar el dominio de cualquier función. ¿Por qué? Porque la única restricción que ustedes van a tener para tener soluciones no reales sería cuando tienen una función de tipo irracional de índice par, cuando tienen una función de tipo logarítmica y cuando tienen una función de tipo fraccionaria. Ahora, eso sería el dominio con respecto a la variable x. Son los valores que toma la función con respecto a la variable x. Y el rango de la función, vamos a poner acá el rango de la función, f, son los valores que puede tomar la función con respecto a la variable y. Por ejemplo, venimos del menos infinito. ¿Hay función acá en el menos infinito? ¿Hay función? No. 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 ¿Dónde arranca la función? Menos 6. En menos 4. Ah, menos 4, perdón. Porque estamos analizando el rango y con respecto a la variable y. Son los valores que puede tomar la función con respecto a la variable y. Entonces, ¿dónde arranca? Nosotros siempre analizamos como el dominio, empezamos desde menos infinito, no hay función, no hay función, no hay función. ¿Dónde arranca la función? En menos 4. Entonces acá vamos a poner menos 4 cerrado, coma. ¿Se va hacia el infinito o hasta dónde llega? Hasta el 2 puede ser. Menos 2. Hasta el menos 2. ¿Está bien? Pero en el menos 2 tenemos un punto vacío, no lo toma. Entonces ponemos menos 2. Punto vacío unido. Esto es analizar el rango, determinar el rango gráficamente. No hay función, no hay función, no hay función, no hay función. ¿Dónde arranca de nuevo la función? En 2.
2. En 2. ¿Lo toma 2? Cierto. No lo toma. No, no. Punto vacío. 2 abierto. ¿Y hasta dónde llega la función? Hasta el 8. Sí, lo toma. Hasta 5. Hasta 5. 5 respecto Cinco. al eje Y. Rango ¿Verdad? respecto al eje Y. Hasta 5 tomado. Tomado. Esto sería determinar rango y dominio, pero gráficamente. Bueno, vamos a ver. Únicamente, profe. ¿Sí? ¿Me escucho? Determinamos el rango de Y únicamente. No, 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 ese es una gráfica solamente que le dice para que tenga un ejemplo, pero no. Ya vamos a ver ejercicios. Por ejemplo, la gráfica esta, ¿cuál sería el rango? Cero infinito. Muy bien, empieza en 0 y se va al infinito. A ver. Vamos a la práctica. Vamos a analizar una función. Por ejemplo, vamos a analizar la función que tenemos acá. G. Traten de ver los videos de las otras comisiones porque siempre trato de hacer ejercicios diferentes. Apartado C. Es una función de tipo fraccionaria. Algebraica racional fraccionaria porque en este caso tenemos el cociente entre dos polinomios. En este ejercicio, en este apartado, me pide solamente dominio, rango e intersección con los ejes coordenados. Dominio. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales menos cero. menos 0. Muy bien. Todos los reales menos el 0. Porque el único valor que me hace 0 el denominador sería el 0. El análisis, la parte analítica sería x distinto de 0. Rango. El rango también se lo puede determinar analíticamente cuando tenemos una función de tipo fraccionaria. Pero en algunos casos se complica la parte algebraica. Y en esos casos que se complique van a tener que sacarlo, analizarlo, bueno, determinarlo analíticamente. Ustedes siempre saben que Y es igual a f de X. O sea, lo que tenemos acá es Y. Y es igual a f de X. Entonces vamos a determinar el rango analíticamente. Rango de f va a ser igual. Vamos a copiar la función. Y es igual a X menos 1 sobre X. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Cuando ustedes tienen Y es igual a f de X en una función de tipo fraccionaria, lo que analizan es el dominio. ¿Por qué? Porque corresponde con respecto a la variable X. ¿Está bien? Pero cuando tienen X es igual a f de Y, esto sería el rango. Porque rango se analiza con respecto a qué variable. La Y. La variable Y. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Despejar X. ¿Qué debemos hacer? Lo que vamos a hacer es despejar la variable X. Hay que dejarla en función de Y. De esta manera. Para analizar el rango. Entonces vamos a despejar la variable X.
Para despejar la variable x, esto que está como denominador, ¿cómo lo vamos a pasar al otro miembro? Multiplicándolo. Y por x es igual a x menos 1. Queremos despejar la variable x. Entonces, todo lo que tiene variable x lo pasamos al primer miembro. Está positivo, pasa negativo. Ahora, ¿qué tenemos en común en ambos términos? La X. Saca un factor común, x. Y por x dividido en x, Y. y. Menos x dividido en x, Menos 1. menos 1. Igual a menos 1. Pero como yo quiero despejar la variable x, ¿qué me está molestando en el primer miembro? El paréntesis. ¿Cómo pasa ese paréntesis? Dividiendo el menos 1. Muy bien. Y menos 1. Que es lo mismo que ustedes pongan f de y es igual a menos 1 sobre y menos 1. Y se analiza de la misma forma que un dominio. ¿Por qué? El dominio, cuando tenemos una fraccionaria, ¿qué decíamos? El denominador, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Distinto de 0. Y bueno, el rango de la misma manera. El denominador tiene que ser distinto de 0. 0. Por lo tanto, y va a ser distinto de qué valor? 1. De 1. Muy bien. Ese es el valor excluido del rango. Entonces el rango serían todos los reales menos ¿qué valor? 0. 1. Ah, disculpe. 1, ¿lo ven? Porque me hace 0 el denominador. Esto sería el rango. Luego me pide intersección con los ejes coordenados. La parte analítica de la intersección de los ejes coordenados siempre va a ser de la misma manera para cualquier tipo de función. Para que y intersecte el eje X, Y vale 0. Para que tenga una intersección con el eje X, Y tiene que valer 0. Miren, observemos. Acá tiene una intersección con el eje X. ¿En qué valor de X? Menos 3. ¿Pero cuánto vale Y? 0. 0. ¿Lo ven? Acá Y vale 1, acá Y vale 2, 3. Hacia abajo vale menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, acá Y vale 0. 0. Entonces, en toda función, cuando quieran tener una intersección con el eje X, Y tiene que valer 0. Caso contrario, en el otro eje, cuando quieran tener una intersección con el eje Y, ¿cuánto tiene que valer X? 0 también sería, ¿verdad? 0. Es la variable contraria. Veamos. Acá tenemos una intersección con el eje Y. ¿En dónde intersectan en el eje Y? En 1,73. 73. ¿Pero cuánto vale X? 0. 0. 0. O sea que este análisis siempre va a ser válido para cualquier función. Bueno, la función era x menos 1 sobre x. Y es igual a x menos 1 sobre x. Esa sería la función que debemos analizar. Vamos con la intersección con el eje X. ¿Cuánto vale Y?
0. Entonces acá en la función original donde aparece y vamos a reemplazar por 0. 0 es igual a x menos 1 sobre x. Cuando una fracción es igual a 0. Cuando el Cuando el de numerador arriba es 0. vale 0. O simplemente esto está dividiendo, pasa multiplicando y por 0 me da 0. X menos 1 es igual a 0, por lo tanto x es igual A 1. A 1. Ah, bueno. a 1. Ahora tenemos que ver si este valor pertenece al dominio de la función. ¿Pertenece al dominio de la función? No. Son todos los reales menos el 0. ¿Pertenece al dominio? Sí. Sí, pertenece. Capaz que el compañero vio el Claro, y el rango. otro. Sí, el rango. Bueno, sí pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, este valor sí es intersección con el eje X. Ahí pueden poner, por lo tanto, es intersección con el eje X. ¿Qué valor? Lo que tenemos acá. Ahora, para intersectar el eje Y, X vale 0. X es igual a 0. Entonces, donde aparece la variable X, vamos a reemplazar por 0. ¿Está bien? ¿Y qué pasa ahí? 0 menos 1 dividido en 0. Y es igual a menos 1 dividido en 0. ¿Tiene solución a los reales? Es una indeterminación, profe. No Indeterminación, existe. profe. No No es existe. una indeterminación, no existe. ¿Por qué? Que no se puede dividir en 0, digamos. Siempre cuando ustedes dividen un número dividido en 0, con ese número tiene que ser distinto de 0, porque 0 sobre 0 ya sería una indeterminación. ¿Está bien? Vamos a tener dos valores, o más infinito o menos infinito. Todo va a depender de este número. Si el número es positivo, va a ser más infinito. Y si el número es negativo, va a ser menos infinito. ¿Está claro? Y ese número ustedes no lo conocen, por lo tanto no existe. Es un número muy grande, ¿está bien? Pero, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál era el dominio? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales menos 0. Bueno, x igual a 0. X igual a 0. ¿Pertenece al dominio de función? Sí. ¿Pertenece? No pertenece. ¿Por qué? Porque el dominio corresponde al análisis con respecto a la variable x. Y si me dice que no toma todos los valores de x menos el 0, entonces el 0 no está dentro del dominio. ¿Está bien? X igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no va a existir intersección con el eje Y. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, traten de... Bueno, vamos a otro ejercicio. Vamos al ejercicio número 2. Si tienen algún tipo de duda en algún ejercicio, traten de empezar a ir a clases de consulta, porque el horario de clase por ahí no alcanza. Profe, ¿cuándo son clases de consulta? Y
en el aula están los horarios de los diferentes profesores. Ustedes pueden ir con cualquier docente. En mi caso, yo doy la clase de consulta los miércoles y viernes. Miércoles de 16:30 a 18:30 horas, 2 horas. Y los viernes son de 18 horas a 20 horas. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos a trabajar. A ver. Voy a trabajar con una que no está acá, para que tenga sentido el ejercicio. Miren. Y es igual a 2x sobre, miren, esta función me gusta porque está completita, x cubo menos x. Esa función vamos a hacer el análisis completo de todo lo que nos piden ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos con lo primero. Dominio. Le vamos a llamar F, dominio de F. ¿Cómo analizamos el dominio? X cubo menos X tiene que ser distinto de 0. Eso lo hice anteriormente, distinto de 0, y esto me daba Que el dominio x, era... x cuadrado menos x, distinto de 0, ¿está bien? Sí, Ya lo profe, vimos al dominio, ¿qué me daba? que X más 1 por X menos 1. Acá es 1. ¿Sí? Es distinto de Distinto de 0. 0 y que el dominio de la función, el dominio de f eran todos los reales menos 0, menos 1 y 1. Bueno, esta función la vamos a analizar. Es bastante importante. Son todos los reales menos 1, 0 y 1. Vamos ahora. Ya está el dominio. Vamos con la intersección con los ejes coordenados. Vamos a hacer la intersección del eje X. Para que intersecte el eje X, Y, ¿cuánto vale? 0. Y para que intersecte el eje Y, ¿cuánto vale X? 0. 0. ¿Tiene intersección con el eje Y? ¿Puedo poner la función? No, pero ya se dan cuenta, X igual a 0 no se encuentra en el dominio de la función. Miren, Ah, sí. es un valor excluido. X igual a 0 no se encuentra en el dominio. Entonces van a poner acá X igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no va a existir intersección con el eje Y. Acá ya solucionamos esta parte, no tiene intersección con el eje Y. Ahora vamos a hacer la intersección con el eje X. 0 es igual a 2 por X sobre X cubo menos X. Esa sería la función. Pero al reemplazar por Y igual a 0 ya me queda una ecuación. Cuando una ecuación de tipo fraccionaria va a ser igual a 0. Cuando una fracción es igual a 0. Cuando el numerador es 0. Muy bien, entonces me queda 2x es igual a 0, por lo tanto x es igual a ¿qué valor? A 0. A 0. ¡Opa! ¿Este valor pertenece al dominio de la función? No, No. No pertenece. Entonces, ¿qué vamos a contestar? que no existe intersección con el eje X. Muy bien.
Listo, no tiene intersección con ninguno de los ejes. Vamos a ver qué más pide el ejercicio. Ecuaciones de asíntotas verticales y horizontales sí presenta. ¿Eso vino con la profe? Llegamos hasta trigonométricas inversas. A la velocidad de la luz. Así es. Bueno, vamos a ver asíntotas verticales y horizontales. Vamos a empezar con la asíntota vertical. La asíntota vertical se analiza de la siguiente manera. En la función van a reemplazar los valores excluidos. ¿Está bien? Y si me da como resultado infinito o menos infinito, vamos a concluir, por lo tanto, va a existir asíntota vertical en x igual a ese valor excluido. ¿Está bien? Sí, profe. Eso sería si me da infinito menos infinito. Pero si reemplazan el valor excluido del dominio y me da 0 sobre 0, vamos a decir que tenemos un punto vacío. Capaz que la función viene así, y acá tenemos un punto vacío, y este sería el valor excluido del dominio, ¿lo ven? Profe, siempre cuando es 0 sobre 0 es un punto vacío. Así es, si cuando reemplacen el valor excluido del dominio en la función y me dé 0 sobre 0, va a ser un punto vacío. Ok. Bueno, vamos a analizar. Tenemos que analizar con menos 1, 0 y 1. F de menos 1. Vamos a reemplazar menos 1 en la función donde aparece la variable x. La función es la siguiente. Y es igual a 2x sobre x cubo menos x. ¿Está bien? Sí, profe. Donde aparece la variable x, reemplazamos por menos 1. Menos 1 al cubo, menos por menos, más 1. 2 por menos 1, menos 2 sobre menos 1 al cubo, sería menos 1 más 1, ¿cuánto me da? Menos 1 más 1, Pero 0. Y menos 2 dividido en 0, 0. menos infinito. Ya le expliqué eso. Le expliqué acá o en el anterior, creo. Sí le expliqué, ¿no? A ver, ¿dónde le expliqué? Aquí, ¿lo ven? Si es negativo el número, por ejemplo, era menos 2 dividido en 0, me da menos infinito. Y si es positivo, dividido en 0, me da más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si me da menos infinito o infinito, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, existe asíntota vertical en x igual a ¿cuánto? El valor excluido, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a reemplazar 0. Lo vamos a hacer en otra hoja. Para que quede prolijito, vamos a copiar la función. 2x sobre x cubo menos x.
Vamos a hacer f de 0. Reemplazamos 0 donde aparece la variable x y me queda 0 al cubo menos 0. 2 por 0, 0. 0 al cubo, 0. 0 menos 0, 0. ¿Qué pasó? Cuando reemplazamos 0, ¿qué me da? Un punto vacío. Un punto vacío. Pero ese punto vacío tiene que tener una coordenada. ¿Por qué? Porque para graficar tenemos que tener la coordenada del punto vacío. Para x vale 0. Para x vale 0. ¿Y para y cuánto vale? 0. Reemplacen en las funciones y me dicen cuánto vale. 0. ¿Seguro? No. ¿Infinito? ¿Qué lo estamos reemplazando acá en la función? ¿Y cuánto me dio? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y ese 0 sobre 0, ustedes no lo conocen, ese número. Cuando vean límites, eso sería una indeterminación. Y para encontrar esa coordenada del punto vacío, o sea, el valor de la ordenada de la altura con respecto a la variable y, lo que vamos a hacer es buscar una función equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Una función equivalente. ¿Cómo vamos a buscar esa función equivalente? Vamos a factorear para tratar de simplificar algo y luego reemplazamos la función. Abajo vamos a sacar factor común x. Me queda x cuadrado menos 1. ¿Se puede simplificar algo? Las x. Entonces la función equivalente sería la siguiente. F, le vamos a poner una estrellita arriba si quieren. No le vamos a poner. Equivalente sería 2 sobre x cuadrado menos 1. Ahora, en esa función equivalente vamos a reemplazar 0. Vamos a hacer f de 0 en la función equivalente, que es la misma función gráficamente a la original. ¿Está bien? Entonces, si reemplazan, donde aparece la variable x por 0, me va a quedar lo siguiente. 2 sobre menos 1, ¿cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Entonces acá vale menos 2. Esa es la coordenada del punto vacío. Profe, ¿y qué pasa si no se puede factorizar? No, sí se va a poder factorizar de alguna manera. Ok. ¿Qué faltaría? F de 1. F de 1 será igual a 2 por 1 sobre 1 al cubo menos 1. 2 sobre 0. ¿Cuánto me da esto? Infinito positivo. Infinito positivo. Muy bien. ¿Qué podemos concluir? Por lo tanto, existe asíntota vertical. ¿En dónde? En x igual Menos 1 y 1. 1. Tenemos asíntota vertical en menos 1 y 1. Y tenemos un punto vacío. Y tenemos la coordenada del punto vacío que sería en 0 para x y menos 2 para y. Vamos a ver qué más pide el ejercicio. Simetría. Simetría es cuando una función es par, impar, y si no es ninguna de las dos, no tiene simetría. Par, una función par,
Una función par, vamos a poner acá simetría. Una función par siempre es simétrico con respecto al eje Y. Para que sea par, f de x, la función original tiene que ser igual a f de menos x. Si se cumple esto, vamos a decir que f es par. Tiene simetría par. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una parábola que esté de esta manera, Profe, ¿sí? ¿no nos faltó la asíntota horizontal? Muy bien. Me olvidé. Lo vamos a hacer acá abajo. Se me chipoteó. Asíntota horizontal. La asíntota horizontal la vamos a analizar de la siguiente manera. No tenemos lugar, entonces vamos a tener que borrar lo otro. Todo lo que hicimos acá, vamos a borrar. Gracias al compañero. Asíntota horizontal. Vamos a analizar de dos maneras. Primero, vamos a reemplazar en la función f de infinito y vamos a reemplazar f de menos infinito. Si esto me da un valor k, o sea, un número que pertenece a los reales, vamos a concluir que por lo tanto existe asíntota horizontal en y igual a k, a ese valor real. ¿Está bien? K pertenece a los reales, entonces tiene asíntota horizontal en y igual a k. Vamos a ver. La función era la siguiente. La vamos a poner acá. Y es igual a 2x sobre x cubo menos x. Vamos a hacer f de infinito. Tenemos que reemplazar infinito y después menos infinito. Vamos con f de infinito. ¿Cuánto me da f de infinito? Sería montar la x reemplazado ¿por qué? Por infinito. 2 por infinito sobre infinito al cubo menos infinito. Entonces, no me va a dar hasta el momento un valor k. Acá no me da un valor k. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de factoriar. Esto me quedaba como una función equivalente, ya vimos, me queda 2x sobre x cuadrado menos 1. Simplificamos y la función equivalente era y es igual a 2 sobre x cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esa función equivalente vamos a reemplazar el infinito. F de infinito va a ser lo siguiente. 2 sobre infinito al cuadrado menos 1. 2 sobre infinito al cuadrado, ¿cuánto me da? Infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito menos 1 me da infinito. ¿Está bien? Y 2 dividido en infinito, ¿cuánto sería? Infinito. 0. Tengo 2 caramelos. 2 caramelos para infinito, chicos. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto le doy a cada uno? 0. ¿Está bien? ¿Siempre se mueve de la misma forma, profe? O sea, ¿siempre funciona así? Sí. Ok. Siempre un número dividido en 0 me da, un número dividido en infinito me da 0. Siempre un número dividido en más o menos infinito, puede ser infinito positivo o negativo, me da
0. ¿Está bien? Sí. Esto lo van a tener que tener en cuenta. Un número dividido en infinito es 0. Con excepción de infinito sobre infinito. Esto tiene que ser, ese número tiene que ser distinto del infinito, porque si no ya tenemos una indeterminación, eso lo van a ver más adelante. Bueno, esto me da 0. Y ese sería mi valor K. Este sería mi valor K. Por lo tanto, existe asíntota horizontal en el infinito en Y igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Ahora vamos a hacer f de menos infinito. F de menos infinito, y ya saben que tengo que reemplazar en la función equivalente. 2 sobre menos infinito elevado al cuadrado menos 1. 2 sobre, ¿cuánto me da menos infinito al cuadrado? Infinito. Infinito. Infinito menos 1. Infinito. Infinito. ¿Y 2 dividido en infinito? Pero 0. Estamos en la misma, ¿lo ven? Entonces tenemos asíntota horizontal en Y igual a 0. En el menos infinito tenemos un asíntota horizontal en Y igual a 0, y en el infinito tenemos un asíntota horizontal en Y igual a 0. Bueno, esa sería una manera, ¿está bien? Esta manera sirve para cualquier función. Cualquier función. Voy a explicarle otra manera, que es el teorema de Britton. Teorema de Britton me dice lo siguiente. El teorema de Britton sirve solamente para funciones del tipo algebraica, racional, fraccionaria. ¿Qué es una función algebraica, racional, fraccionaria? Es una función, es cuando la función es un cociente entre dos polinomios. Por ejemplo, vamos a poner a por x elevado a la n más a sub 1. A sub 2 por x elevado a la n menos 1 más a sub 3 por x elevado a la n menos 2, y así sucesivamente va descendiendo el grado del polinomio. Sobre, esto es una función, y abajo vamos a poner en el denominador otro polinomio, b sub 1 por x elevado a la p más b sub 2 por x elevado a la p menos 1 más b sub 3 por x elevado a la p menos 2, y va descendiendo el grado del polinomio. Por ejemplo, en el numerador, ¿cuál sería el grado del polinomio? ¿Cuál sería el grado de un polinomio? ¿Cuál sería el grado de un polinomio? El grado mayor. En este caso sería n. Y en el denominador, P. p. ¿Cuál sería el coeficiente principal? Es el que acompaña al grado mayor. Muy O sea, es bien. el numerito. Ese el término coeficiente, numérico. el coeficiente principal es el coeficiente numérico que acompaña el término literal. Este es un término literal de mayor grado. Arriba sería a sub 1 y abajo a B sub sub 1 1. y abajo b sub 1. Bueno, vamos con el primer caso del teorema de Britton. Cuando n es mayor que p, o sea, el grado del polinomio numerador es mayor al grado del polinomio denominador, vamos a decir que no existe asíntota
horizontal. ¿Está bien? Sí, profe. 2. Cuando n es igual a p, o sea, los grados del polinomio numerador es igual al grado del polinomio denominador, vamos a decir que existe asíntota horizontal en y igual, y vamos a poner el cociente de los coeficientes principales. En este caso sería a sub 1 sobre b sub 1. De esa manera lo vamos a determinar. Vamos a poner un ejemplo. Que es igual a 3x sobre menos 2x cuadrado más 3x ahí nomás, más 1. Tenemos esa función. ¿Qué grado tiene el numerador? 2, 2. Denominador. 2. Entonces estamos en el caso 2. 2 es igual a 2. Entonces va a tener una asíntota horizontal en y igual a ¿cuánto? A sub 1 y B sub 1. ¿Pero cuál sería a sub 1 y b sub 1? X cuadrado. No, el coeficiente numérico nomás se 3 y pone menos 2. 3 sobre menos 2, que sería menos 3 medio. Sí. Van a contestar que existe una asíntota horizontal en donde en y igual a menos 3 medios. Esto sería un ejemplo. Un ejemplo cualquiera. ¿Está claro? Vamos con la tercera. ¿Qué me dice la tercera? Cuando ya es n menor que p. Tercera, vamos a decir que n es menor que p. O sea, el grado del polinomio numerador es menor al grado del polinomio denominador. Acá vamos a decir que existe asíntota horizontal en y igual a 0. Siempre cuando n sea menor que p, va a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Está claro? Sí. Y la función que estamos analizando era la siguiente. 2x sobre x cubo menos x. ¿Qué grado tiene el numerador? 1. Ese es 1, ¿está bien? ¿Qué grado tiene el denominador? 3. Y 1 es menor que 3. Estamos en el tercer caso. Entonces vamos a decir que tiene una asíntota horizontal. ¿En dónde? En y igual a 0. ¿Y eso es lo que me dio anteriormente? Con otra forma, Sí, profe. es lo mismo, ¿lo ven? Pero este teorema solo sirve cuando tenemos el cociente entre dos polinomios, cuando es una función del tipo algebraica, racional, fraccionaria. Bueno, ahora vamos con el tema de simetría. Profe, ¿Sí? durante el cursillo vimos una parte de esto de función irracional, pero en el tema de homogénea, que o sea era lo de ax cuadrado más b sobre cx más d. ¿Eso también se puede aplicar o...? Todo lo que usted pueda aplicar va a ser beneficioso en el tema del análisis. Ok, Vamos con la función par. Dijimos que f de x, si es igual a f de menos x, vamos a concluir que por lo tanto f es par. Y si es par es simétrico con respecto al eje y. Luego, si la función original es igual a menos f de menos x, vamos a concluir que por lo tanto f es impar. Y si es impar, va a ser simétrico con respecto al origen de coordenadas. Y si no se cumple ninguna,
Vamos a decir que no tiene simetría. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes aplican y le da que la función es par, ya no es necesario ver si es impar. La única forma que analicen si la función es impar es que la primera no le dio, que es par. Y si no le da ninguna de las dos, ¿qué vamos a concluir? Que no tiene simetría. No tiene simetría, muy bien. Muy bien. Vamos a copiar la función. Vamos a hacer el análisis de esta función que era 2x sobre x cubo menos x. Vamos a hacer f de menos x. ¿Qué significa hacer f de menos x? Donde aparece la variable x, vamos a reemplazar por qué. X. Por menos x. 2 por menos x sobre Menos X al cubo. Más X. muy bien. Menos x al cubo y menos x con el menos adelante Más X. se hace más x, pero lo vamos a hacer en otro paso. Menos 2x, 2 por menos x, me da menos 2x y abajo me da menos x al cubo. Menos x. Miren, menos x elevado al cubo es lo mismo que ustedes pongan un menos 1 multiplicado por x, ¿está bien? Elevado al cubo. ¿Está claro? Ese menos sería un menos 1. Ahora, por propiedad de la potencia con respecto al producto, podemos distribuir la potencia. Menos 1 al cubo por x al cubo. ¿Y cuánto me da menos 1 al cubo? Menos 1. Menos 1. Menos 1 por x al cubo. Y esto es lo mismo que pongan menos x al cubo. Sí. Entonces acá vamos a poner menos x al cubo. Y menos por menos, Más. más x. ¿Es función par? No. No, pero debemos trabajarla. Acá, ¿cómo es el numerador? Positivo. Y acá, Sí. negativo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar factor común, menos 1 arriba y abajo. Menos 1, menos 2x dividido en menos 1 me da 2x. ¿Estamos de acuerdo? Y abajo vamos a sacar factor común, menos 1. Menos x cubo dividido en menos 1. ¿Cuánto me da? X cubo. Muy bien, positivo. Y x dividido en menos 1, Menos X. x. menos x. Y ahora podemos simplificar el menos 1 con el menos 1 y esa es la función que me queda. ¿Es la misma que la original? Sí, profe. Son las mismas. Más bien. Entonces la función es par. No se hace nada más. F de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, f presenta simetría par. Y si es una función de tipo par, es simétrico con respecto al eje y. Miren, lo voy a graficar. Lo voy a poner acá. Y es igual a 2x dividido en x elevado al cubo. ¿Está bien? Menos x. Miren la función, ¿lo ven? ¿Es simétrico con respecto al eje y? Sí. Sí, muy bien. ¿Quién más nos pide el ejercicio?
Gráfica. Rango, intervalo de crecimiento y decrecimiento. No vamos a tener el tiempo. Profe, ¿Sí? para la simetría también hay que operar, digamos, como hizo usted, o hay que, yo lo dejaba así nomás, digamos. Si era igual, si no, bueno. No, sí, Pero, o sea, hay que operar, hay que tratar de llegar a que sea lo mismo. Si no llega, bueno, no se cumple. claro, Bueno, perfecto, profe. me voy a dejar para que ustedes vean el rango, lo van a sacar con la gráfica, el intervalo de crecimiento y decrecimiento con la gráfica. Y el tema, si la función es biunívoca, lo van a ver en la clase de la otra comisión que yo ya di. Traten de verlo. Lo de GeoGebra es lo que acabamos de hacer, pero la gráfica yo les voy a enseñar cómo sería. Vamos a poner la gráfica. Vamos a poner los datos que tenemos. Tenemos asíntota vertical. Sí, ¿En dónde era la asíntota vertical? mm, no sé, En 0, pero hacía 2. bien. Acá en 2 tenemos un punto vacío. En 0, 2 o 0, menos 2. No recuerdo. A ver, veamos la gráfica. En 0, menos 2. A ver qué nos dio en el punto vacío nosotros. Acá está la parte de 0 menos 2. Ah, 0 menos 2. Y lo otro era en 1 menos 1 tenemos asíntota vertical. Entonces acá vamos a borrar esto. La asíntota vertical era en 0 menos 2. Menos 2. Acá tenemos un punto vacío. Vamos a suponer que acá es 1 y acá es menos 1. No importa que no tengan la misma escala el eje X con el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? La asíntota vertical sería la siguiente. En 1 y en menos 1. La asíntota vertical es como una pared donde la función no puede tocarla. La función cuando se acerca a la asíntota vertical se dispara hacia el infinito o hacia el menos infinito. Capaz que la función viene en sentido, ve la asíntota vertical y se dispara hacia el infinito o hacia el menos infinito. ¿Está claro? Sí, Espera un segundo. Bueno. Tenemos asíntota horizontal en y igual a 0. En el infinito, acá sería y igual a 0. En el menos infinito y en el infinito. La diferencia con la recta vertical que la asíntota horizontal solamente es una porción que se encuentra en el infinito y en el menos infinito. En cambio, en la asíntota vertical es una asíntota completa. Bueno, acá y vale 0 en la asíntota horizontal. Entonces tenemos dos opciones. Que desde el menos infinito hasta menos 1, la función sea de esta manera, o sea de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? No pueden ser las dos. ¿Por qué? Porque no sería una función, sería una relación. ¿Cómo sabemos cuál de las dos sería? Si la gráfica está por arriba, y tiene que ser mayor que 0, porque 0 sería acá, en y. Y por abajo están los valores menores de y. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá y es menor que 0. Si me da que es mayor que 0, la gráfica sería de arriba, y si me da menor que 0, sería la gráfica de abajo.
Vamos a dar un valor que esté dentro del intervalo entre menos infinito y menos 1 sin tomar. Por ejemplo, menos 2. Vamos a hacer f de menos 2. Pero ya saben que la función es la siguiente. 2x sobre x cubo menos x. Vamos a hacer f de menos 2. Sería 2 por menos 2 sobre menos 2 al cubo menos, se hace más 2. ¿Estamos de acuerdo? F de menos 2 sería 2 por menos 2, Menos 4. menos 4. Y abajo me da menos 2 al cubo, será menos 8. Menos 8 más 2, Menos 6. menos 6. Menos por menos me da, Más. simplificamos, 2 tercios. ¿Y cómo sería 2 tercios con y? Mayor. Con 0, por decir. 2 tercios es mayor que 0. Estamos en el caso de arriba. Entonces la gráfica sería por arriba de y, del asíntota horizontal. Traten de ver los videos porque en otro video tenemos un asíntota horizontal, por ejemplo, en y igual a 1. Y se analiza de otra manera. Y como sabemos que es una simetría del tipo par, si de menos infinito hasta 1 presenta esta forma, hasta menos 1 presenta esa forma, entonces desde 1 al infinito tiene que presentar la misma forma, ¿lo ven? Porque es simétrico con respecto al eje Y. Entonces me faltaría graficar la parte del medio, entre menos 1 y 1. Vamos a dar un valor, por ejemplo, un medio. Acá tenemos dos opciones, que vaya para arriba, la gráfica, o que se dirija hacia abajo. Bueno, vamos a hacer f de un medio. F de un medio será igual a 2 por un medio, simplifico sobre un medio al cubo menos un medio. F de un medio será igual a 1 sobre 1 octavo menos un medio. F de un medio, ya vamos a terminar, chicos, esperen un segundito, será igual, común denominador 8, me da 1 menos 8 dividido en 2, sería 4, 4 por 1 4, y acá la fracción mayor sería 1, 1 estaría en el numerador, entonces me queda f de un medio, esperen que quiero hacer prolijito, f de un medio será igual, 1 que está en el numerador es 1 sobre 1 sobre Menos 3 cuartos. menos 3 cuartos, producto de los extremos sobre producto de los medios me va a dar menos 4 tercios. ¿Y a cuánto equivale menos 4 tercios? 4 dividido en 3. 1,33. Menos 1,33. Menos 1,33. ¿Está bien? Sí. Veamos la gráfica en GeoGebra. No puede ser ese valor. A ver, algo lo chipeamos acá. Es un medio. Un medio al cubo. Ah, no. A ver. A ver, ¿dónde está el error? A ver. Menos 3 cuartos. Menos 4 tercios. 4 dividido en 3. Menos 1,33. A ver, 2. Sería desde el punto vacío para abajo, ¿no?
Tendría que ser el punto vacío para abajo. 1,33 menos 1,33, pero estaría por arriba, no puede dar por arriba. Profe, ¿no es donde está el 8? Ahí donde dice F de un medio a la izquierda. Si puede correr un poquitito. Sí, me escucho. Si puede correr un poquitito para la izquierda. Para la izquierda. A la izquierda ahí. Más, donde está donde estaba haciendo eso de un cuarto y todo eso. Sí. Abajo no va 8. Porque puso menos 3 cuartos. Ah, ahí está el error. Claro, 3 Disculpe. sobre 8, sí. A mí también me daba. No Ahí me está. da cuenta, pero bueno, el compañero se dio cuenta. 8 dividido en 3, ¿cuánto me da? 2,77. Menos 2,77. Por eso no me daba, porque no puede ser que sea para arriba, porque la gráfica me da por debajo. Me da menos 2, 77. capaz que acá sería menos 8 tercios. Entonces acá vamos a tener un punto. Entonces ya sabemos que la gráfica sería algo así. Baja, y como es simétrico, tiene simetría par, sería de esta manera, ¿lo ven? Da lo mismo, ¿lo ven? Gracias, compañero. ¿Y cuál sería el rango gráficamente? Menos infinito, ¿hasta dónde llega? Hasta menos 2 sin tomarlo. Unido. Unido. 0 Creo sin que es tomar, 1. 0 sin tomar hasta infinito. hacia el infinito. Ese sería el rango, ¿lo ven? Función biunívoca van a tener que verlo ustedes. Y si Bien, es, ¿no? profe. La clase que viene lo vamos a ver. Función biunívoca, me hacen recordar, y vamos a ver función inversa. Profe. Videos. ¿Cómo hacemos con la asistencia ahora? Porque no aparece en el aula. Bueno, están todos presentes, los que están acá, yo ya registré, hice captura de pantalla de los apellidos y nombres que me figuran acá, así que tranquilos. Nos Profe. vemos. Hasta luego. Nos vemos, No, profe. profe. Chao, hasta luego. Profe, nos vemos. No, profe, Profe. suerte. Ya Nos sube vemos, esta profe. clase, Chao, hasta luego. ya sube esta clase. Sí, ya lo subo.